antes de hacer cualquier otra cosa, en cualquier otra parte fuera de la casa, lo primero que hay que ver, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Cuáles son mis deberes de estar? Sí, porque no podría yo, por ejemplo, andar consiguiendo otros sacerdotes para que me dijeran las misas los domingos y yo irme a jugar fútbol. O que ustedes anduvieran consiguiendo quien les cuida a los hijos toda la semana para ustedes andar por otras partes. Eso es en contra de la voluntad de Dios. Sí. Entonces, la segunda voluntad es la voluntad de beneplácito. Que es lo que sucede en todas las cosas que nos pasan todos los días. Sean las peores, sean las mejores. Esa es voluntad de Dios. Entonces, con la primera voluntad, la de signo o manifestada, Dios nos propone previa y claramente las verdades que Dios quiere que creamos, los bienes que esperemos, nos da a entender lo que hemos de temer, las cosas que hemos de amar, los mandamientos que hemos de observar. Claramente. Sí. A esto llamamos voluntad significada, porque nos ha manifestado cuanto Dios quiere y se propone que creamos, que esperemos, que temamos, que amemos y que practiquemos. Sí. Entonces, eso es lo que Dios hace en la voluntad manifestada. Nuestra reacción ante esta voluntad pues ha de ser creyendo su doctrina, esperando sus promesas, teniendo temor de sus amenazas, amando y viviendo según sus mandatos y advertencias. Sí. Entonces, esa es la primera forma y mínima del cumplimiento de la voluntad de Dios. Sí. Entonces, esta es la voluntad de Dios manifestada. Tenemos la voluntad de beneplácito de Dios, la que hemos de considerar en todos los acontecimientos, en todo lo que nos sucede, en la enfermedad, en la muerte, en la aflicción, en la consolación, en la adversidad, en la prosperidad. En unas palabras, en todas las cosas que no son previstas, que nosotros no buscamos, pero que simplemente aparecen. Sí. Porque, fíjense, la voluntad de Dios se ve sin ninguna dificultad en los acontecimientos que tienen a Dios directamente por autor. Sí, si el Papa dice, estos son los mandamientos de Dios, los leen y por la fe ustedes inmediatamente dicen, bueno, esto es voluntad de Dios. Sí. Y lo mismo, ¿verdad? En las otras cosas que la Iglesia nos propone. Pero donde hay que ver la voluntad de Dios es principalmente en las tribulaciones. Aunque Él no las haga personalmente, pero las hace a través de otros. Sí. Entonces Dios emplea las otras personas, los acontecimientos, sí, como un recurso, como un instrumento, para reparar nuestras faltas, para curar y santificar nuestras almas. Sí. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Tienen preguntas, dudas hasta ahorita? ¿No? Muy bien. Entonces, depende de nosotros siempre el conformarnos por la obediencia a la voluntad de Dios significada o simplemente el no hacerla por la desobediencia.
Y por su voluntad de beneplácito dispone de nosotros como el soberano que es de este mundo, sin consultarnos, y la mayoría de las veces sin consultar nuestros deseos. Simplemente lo realiza buscando lograr algo que Él sabe que debe lograr, o buscar o purificar en cada uno de nosotros. Sí. Muy bien. Entonces, en todo pecado hemos de considerar dos cosas: la culpa y el castigo. Dios, es decir, cuando cometemos un pecado mortal, como lo habíamos dicho antes, siguen dos consecuencias: la culpa, la pena de la culpa y la pena del castigo. Dios es el autor del castigo, yo soy el autor de la culpa. Sí. Entonces, Dios no puede ser nunca el autor de la culpa, solamente del castigo. El castigo lo manda, el pecado simplemente lo permite. Sí. Le dicen a David, el rey: Dios es el autor de la mano que te hirió. De tal forma que para que alguien nos hiera a nosotros, dos cosas se necesitan: el querer y el poder. Si yo quiero hacerlos sentir mal a ustedes, tengo que tener el querer y el poder de hacerlo. Yo soy el autor del querer, Dios es el autor del poder. Y para yo herirlos a ustedes, Dios me ha dado el poder. Y me da solamente el poder que Él quiere darme para yo herirlos a ustedes. Ni más, ni menos. Sí. Entonces, Dios no es el autor del hecho de que alguien haya querido hacerlos sentir mal a ustedes. Es el autor del poder que esta persona tuvo para herirlos a ustedes. Sí. Entonces Dios permite el mal de la culpa y ordena el mal del castigo. Dice San Agustín que Dios instruye a los buenos por medio de los malos. Así sucedió. Esta fue la historia del pueblo de Israel, que constantemente Dios estuvo utilizando la maldad de los pueblos vecinos y de los reyes vecinos para castigar a Israel. Dice, un ejemplo, en Isaías, dice Dios: ay de Asiria, roca de mi ira, o vara de mi ira, bastón de mi furor. La envío contra una nación impía, la mando contra el pueblo que provoca mi enojo, para robarlo y saquearlo, para pisotearlo como el barro de las calles. Y más tarde, Dios se vengó del rey de Asiria. El rey de Asiria mandó a acabar con Israel. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el ejército de Israel acabó con todos los soldados de Asiria, y el rey de Asiria tuvo que matar a sus propios hijos. Esa fue la venganza de Dios. ¿Sí? Y dice el profeta Isaías: pero cuando el Señor haya terminado su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará la soberbia del rey de Asiria y la arrogancia de su altiva mirada. Sí. Así fue como arregló Dios las cosas. Lo mismo sucedió cuando el emperador romano, durante la destrucción